Eduardo, le preguntan un cacho en televisión, ¿cómo la ves? Ahí hay dos curvas que se tocan, la gente, digamos, ¿cuál es el fenómeno? Gente que lo que no está prohibido está permitido, negación, transgresión, por donde vos la veas. A mí me parece que hay varios fenómenos. Uno, me parece que la gente anticipa que va a haber un cierre y hay un fenómeno en psicología, ¿viste? El extinction burst, la explosión de extinción, que antes de cambiar una conducta se produce una exageración. Antes de hacer dieta, me verán entrar a la fábrica de pastas. ¿Es eso? ¿Cómo se llama en psicología? Es explosión de extinción, se llama eso. El otro factor, yo creo que la gente anticipa eso. Después está la cosa obvia. Semana Santa, hasta donde yo sé, es el momento turístico más intenso de todo el calendario argentino desde tiempos inmemoriales. O sea, estamos viendo lo habitual. Y el otro factor, para ser breve, digamos, es el problema con estas cosas es, vos viste que la respuesta de miedo tiene que ver con la percepción del peligro. Y el virus, si no te pasa a vos, no le pasa a un familiar, no es algo que se perciba. Por eso los médicos lo ven tan distinto, porque ven a los pacientes todos los días. Entonces, mientras yo no me enferme... ¿No terminó de cristalizarse el peligro real en la mayoría de la sociedad? Sí, pero pasó un año y el problema es que si alguien te apunta con un revólver, la primera hora uno siente terror, pero a las 9 horas uno pregunta si vamos a pedir algo para comer. Este es el punto. Es terrible, pero es verdad. Es así. ¿Vos pensás que se da este efecto de te apuntaron con podés morir después de un año? Yo creo que vamos a la costa y pedamos de comer. Si se empiezan a ver muertes, se empieza a ver cosas, se empieza a ver colapso, va a haber una recalibración del peligro y creo que va a cambiar el comportamiento. Me parece que el gobierno probablemente esté esperando algo de eso también. Bien. Mire, hay un estudio muy interesante que se hizo con universidades de Estados Unidos, de los Países Bajos y de Hong Kong, que establecieron la correlación entre los países que tienen normas más rígidas y más contundentes y los que no, dentro de los que estamos. En esos países con normas mucho más laxas había muchos más casos de COVID, es decir, era mucho más difícil controlar la infección. Y hay otro agravante, que es que el gobierno a final de año luchó con su necesidad de decir que estaba todo bien. Entonces, ahí baja la percepción del riesgo, porque había necesidad de decir que estaba bien, que con las vacunas se solucionaba todo, y correr la agenda. Claro, era previsible, porque lo estábamos viendo en otros países, pero como estamos viendo en otros países, volver atrás y decir, no, nos quedamos, lo pasó en Chile, en donde, pero si estamos todos vacunados, ¿cómo tenemos que volver atrás? ¿Sabes el esfuerzo comunicacional que tuvo que hacer todos los estamentos del gobierno para decir, hacemos un cierre estricto de 2 semanas porque si no las vacunas no nos van a ayudar? ¿Y cómo se lidiaría con eso? Porque digamos, las personas son diferentes, hay personas que son más proclives a que haya un líder político, subrogado paterno o materno, que te diga casi como un hijo qué es lo que tenés que hacer, si te tenés que quedar o no te tenés que quedar. Hay otra posición que es más de empoderar a la gente y su cuidado personal. A ver, hace unos meses tuvimos un workshop con Steven Taylor. Steven Taylor es un experto justamente en ansiedad de la salud y en epidemias. Escribió en 2019 un libro sobre pandemias, ¿no? Y una de las cosas que dice Taylor es tenés 2 públicos básicos. Tenés unos que son, él llama como amortiguadores, en inglés blunters. Son personas que amortiguan la información amenazante y tienden a verla más optimista de lo que los datos sugieren. Y tenés otros que exageran, que son los que se ven, digamos, cuando uno atiende trastornos de ansiedad, las personas que exageran los datos peligrosos. Entonces hay que segmentar la comunicación. Eso es muy difícil de hacer, pero hay que segmentar una comunicación para los bolsonaros de este mundo que creen que pueden nadar como yacarés y para las personas que sobreestiman el peligro y no quieren salir del departamento después de 2 años. Perdón, es muy fácil hoy segmentar ese comportamiento. Eso era difícil hace un tiempo cuando la mayor parte de la comunicación venía por medios masivos. Pero hoy vos esos comportamientos los tenés a través de las redes sociales. Vos sabés cuál es la persona que está saliendo más y por lo tanto debe ser el que tiene menos percepción de riesgo y aquel que doy o tiene consumos que tienen que ver con estar en la casa. Es decir, la ingeniería es posible hoy. El problema es que se elige un tipo de comunicación, que además es un tipo de comunicación que le pone la responsabilidad en el grupo infractor y no explica qué medidas se deben tomar con mucha precisión, pero que eso implica incluso que las medidas que tenés que tomar en el hospital son distintas que las que tenés que tomar en la escuela o que las que tenés que tomar en el transporte público. ¿Cuál sería un mensaje, digamos, cuál sería un mensaje concreto para los amortiguadores y un mensaje para los exageradores?
¿Cómo lo construirías? Los amortiguadores tienen que entender que es un fenómeno cambiante, que el hecho de que hayamos estado mucho más tranquilos a principios de noviembre no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa esta semana. Tenemos el otoño encima y lamentablemente el calentamiento global nos falló porque empezó a ser fresco cuando tenía que ser fresco. Y para las personas que exageran, bueno, las vacunas van a estar, tal vez van a estar lento y eso va a ser un problema porque el número de muertos va a ser otro. Y tratar de percibir el peligro en los términos objetivos de lo que esto representa, pero volver a entender que vamos a tener que hacer sacrificios por unos meses. Otra solución, hasta que no esté todo el mundo vacunado, no va a haber. Hay cambios de hábitos que van a ser permanentes. Nunca se trabajó esa idea de que vos no decís que te da trabajo lavarte los dientes. Es un hábito higiénico que vos incorporaste. ¿Por qué te daría trabajo lavarte las manos o ponerte el barbijo? Porque se planteó como que era transitorio. Vamos a volver a darnos los abrazos, vamos. Y es muy probable que no vuelva a pasar eso. Entonces no estamos preparando la sociedad por esta idea de que teníamos que decir que esto iba a pasar rápido. Quiero saber si, además de todos nuestros atributos magníficos que tenemos como argentinos, tenemos este rasgo potenciado, si hay algún estudio, digamos, o es más una sensación térmica de, en realidad Estados Unidos no se... El cumplimiento de las reglas sí hay estudios. A ver. Cuando se investigó, un baremo para la gente, digamos, es un instrumento que ve cómo una prueba psicológica da en cada país, porque los países son distintos. Cuando se hizo el inventario de personalidad, se adaptó acá a Argentina y hay una parte de un inventario de personalidad que mide el apego a las reglas. De Argentina daba por debajo del subsuelo. Y cuando medía narcisismo, en Argentina, para ser narcisista, uno puntuaba 5.000 veces más que el otro latinoamericano más cercano. O sea, eso ya hay como evidencia de nuestro narcisismo y nuestra transgresión. Y te agrego que Latinoamérica es el continente más desconfiado, junto con África. En Argentina el 20% de la gente confía en el otro, es decir, que el 80% está sospechando que no puede confiar. Y en Brasil solo el 8% confía. Con lo cual también ves que estos países que tenemos problemas de enfrentar la pandemia también tenemos una falta de confianza. Y acá yo quiero preguntarles, ¿cuánto se tarda en que alguien cambie una conducta y un cambio sea permanente? Lo digo porque Adrián hablaba de... Todos sabemos, en más o en menos, que te tenés que lavar los dientes por lo menos 2 veces por día o lavarte las manos, y eso está completamente incorporado. No fue así en la historia de la humanidad. Tiene pocos años en relación con la línea de la historia. ¿Cuánto tardaría en uno incorporar que el barbijo bien puesto se pone de tal manera y no baja abajo de la... ¿Cómo hay estudios? Yo ahora... que vos tenés estudios, te pido estudios de todo. ¿Hay un estudio de barbijos, cambios de conducta? El uso de barbijo en Argentina yo creo que es bastante bueno comparado con otros lugares. Acá no voy a hablar tanto de estudios, voy a hablar de referencias de gente con la que estoy hablando todo el tiempo, porque estamos participando en un estudio sobre COVID de distintos países. En Inglaterra es un desastre el cumplimiento del tema de la mascarilla. En los lugares abiertos directamente no lo usan, en lugares cerrados bastante eso. En Alemania inclusive no se cumple. Acá me parece que el problema más que nada es que la gente lo usa mal, más que no usarlo. Que hacen estas cosas del suelto. Eso sí le tenía que decir a mucha gente en distintas circunstancias que tenían barbijos que realmente se veían como la parte de abajo de un yelmo, pero no para impedir que entrara algo. Bien, Nelson, esto parece simple, parece sencillo, pero... El diablo, es decir, los virus, están en los detalles. Y el detalle es barbijo por abajo de la nariz. Bueno, claro, absolutamente no sirve para nada el barbijo por abajo de la nariz. Lo que decía el doctor es, digamos, el hartazgo de las sociedades se va dando en todo el mundo, ¿no? Merkel había establecido una restricción muy importante para Pascua, tuvo que pedir disculpas. Pero de todas maneras, allí, digamos, el Reino Unido no es casual que haya visto, porque además Boris Johnson no tuvo liderazgo para llevar las cosas adelante y lo trató como si esto no iba a pasar. Hay una relación bastante interesante en todo esto. Hoy Macron tuvo que tomar medidas importantes. Por supuesto que hay discusiones, pero lo que se ve en general es que la gente protesta contra las normas, pero las cumple, digamos, ¿no? Con enojo las cumple, porque ve que las cumple. Marco lo de Inglaterra porque lo de Johnson no ha sido casual, esta cosa de que... pero donde ve que los líderes la cumplen, la gente protesta porque ve los mismos problemas, pero las cumple. Nosotros acá tenemos una situación diferente, porque el tema es que vos ves que el que está en el poder
no las cumple. O sea, cuando hay una orden clara, una sugerencia o hay algo pedagógico claro, invariable, y desde la humildad, si hay algo que corregir, se corrige y no hay castas, la gente acompaña.